Bueno, pues como parece que el aforo está completo, pues si les parece empezamos ya. Bueno, soy Ricardo Chao. Una vez más me han encargado de organizar estas jornadas León Cuna del Parlamentarismo. Bueno, Evelia, la concejala, ha excusado su asistencia, entonces bueno, hago un poco la presentación de lo que son las jornadas y también del Festival de Verano en el que se enmarcan estas jornadas. De hecho, bueno, es con lo que se inaugura el Festival de Verano de León Cuna del Parlamentarismo. Y bueno, hay programadas casi 100 actividades para este festival, así que hay que agradecer una vez más a Evelia y a su concejalía este esfuerzo en hacer tantas actividades culturales, ¿no? Son en total 16 ciclos y festivales diferentes que abarcan pues, desde música, danza, circo, teatro y que empiezan pues, desde hoy hasta finales de septiembre. Entonces, bueno, les animo a que consulten el amplio programa y que vean las actividades que sean más de su grado, ¿no? De su agrado. En cuanto a estas jornadas, León Cuna del Parlamentarismo, pues ya es la cuarta edición, ya es el cuarto año que se celebran y en esta ocasión las hemos titulado Reino de León, el nacimiento del parlamentarismo en Europa. Ya digo que otros años lo hacíamos en septiembre, pero bueno, este año las he querido hacer coincidir con la conferencia internacional con la que se conmemoraba el Día del Parlamentarismo y con el que arrancaba la presidencia española de la Unión Europea. Entonces, bueno, pues qué mejor que hablar de las Cortes de 1188 para saber por qué se ha celebrado este día en León precisamente, ¿no? Bueno, las jornadas van a consistir en dos conferencias. La primera, titulada La representación ciudadana en las Cortes de León de 1188 y que impartirá don Fernando de Arbizu, a quien presentaré ahora a continuación. Y la segunda, que tendrá lugar mañana a la misma hora y aquí mismo, en el mismo lugar, titulada Las otras Cortes Leonesas, esplendor y ocaso de un reino, que estarán a cargo de don Eduardo Fuentes Gans. Un tema también muy interesante, porque ya veremos que no solo hubo las Cortes de 1188, sino que hubo muchas otras más durante el reinado de Alfonso IX. Desde aquí quiero mostrar una vez más mi agradecimiento a Evelia Fernández y a su concejalía por la confianza mostrada en estas jornadas y también querría agradecerles a ustedes su presencia, porque sin ella pues nada de esto tendría sentido. Y bueno, para no alargarme más, pues voy a proceder a presentarles la conferencia de hoy. Don Fernando de Arbizu y Galarraga nació en Pamplona, allí se licenció en la universidad en 1972 y se doctoró en 1975. En el 77 gana por oposición la plaza de profesor agregado de Historia del Derecho en Santiago de Compostela. 2 años más tarde se trasladó a la Universidad de Oviedo y en el 81 accedió a la cátedra de Historia del Derecho en León, donde ha permanecido hasta su jubilación en 2021. Actualmente es profesor emérito en dicha universidad, con lo cual sigue dando clases al tiempo que desarrolla su actividad investigadora. Bueno, cualquier persona que haya hecho Derecho en la ciudad de León, pues creo que lo conoce obligadamente. En 1990 obtuvo un segundo doctorado en Derecho, esta vez por Francia, con una tesis doctoral acerca de un conflicto fronterizo pirenaico, por lo cual pues, también fue condecorado en España con la encomienda de número de la Orden de Isabel la Católica y con el grado de caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor de Francia. En el mes de marzo de 2022 fue elegido académico de honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Es también académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Nacional de Historia de Argentina. Es un autor muy fecundo, tiene multitud de obras publicadas, sobre todo en 3 campos: en Derecho privado y público en la Alta Edad Media, Derecho público en la Edad Moderna y Derecho indiano. Dentro de esa rama de la Alta Edad Media, pues ha dedicado varios estudios a las Cortes de 1188 y a sus decretos o decreta, y es, en mi opinión, pues el mayor investigador en activo sobre el tema de las Cortes de 1188. También ha desarrollado una intensa carrera política, ya que fue senador entre 1999 y 2002 y procurador de las Cortes de Castilla y León entre el 93 y 2007. Y bueno, pues yo creo que ya les voy a dejar con él. Creo que lo va a centrar un poco en lo que es el principal hito de esas Cortes, ¿no? En la asistencia ciudadana a esas Cortes de 1188, pero a ver en qué circunstancias pudo ser esa asistencia. Así que sin más, pues le cedo la palabra y muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. ¿Se me oye? Bien. Yo estoy un poco impresionado porque no solamente por hablar ante una sala que no es que esté llena, es que rebosa, sino por hablar en León hoy de las Cortes de 1188 abriendo este ciclo de conferencias.
que se celebraron a un tiro de piedra de aquí, en el claustro de San Isidoro. Y me honra especialmente la asistencia del abad emérito de San Isidoro, don Francisco, mi buen amigo, que sabe que yo por San Isidoro tengo pues un afecto y una, casi se puede decir, una pasión especial. Yo tenía preparados aquí un guión, pero no voy a consultar el guión, porque yo quiero hablarles a ustedes con el corazón y con el sentimiento. Porque creo que ustedes saldrán ganando y yo, desde luego, me quedaré más a gusto. 1188 es una fecha para recordar. En ese año, se produjo un acontecimiento que, como nos pasa muchas veces, no nos damos cuenta de lo que era hasta que viene un señor australiano y dice: pero si esto es la pera limonera. Pues no, pues aquí hace muchísimo tiempo que sabíamos lo que había pasado en 1188. Bueno, bendito sea Dios. Y bendito sea también la labor del historiador australiano y el reconocimiento de la UNESCO, que no es un foro histórico, sino un foro cultural, y que yo creo que con buen acierto ha querido reconocer algo que debía de ser reconocido, que es León, cuna del parlamentarismo. Pero ahora nos llegará el momento de matizar exactamente qué debe entenderse por esto. Antes de nada, me gustaría decir que estamos en plena Alta Edad Media, en los años finales de la Alta Edad Media, periodo oscuro, durísimo, donde la gente, ¿qué vivía? 40 años. Donde las mujeres se casaban cuando la naturaleza lo decía, estaban siempre embarazadas o criando, podían tener 14 o 15 embarazos o más, de los cuales a lo mejor llegaban a término 7, y de los cuales sobrevivían 3 o 2 o 1. Era una época muy dura, donde la gente moría donde había nacido, como los árboles. Piensen que para alguien del páramo, que para alguien del Bierzo, que para alguien de Tierra de Campos, de Sahagún, venir a León era el viaje de su vida. Decían: ¡qué ciudad! ¡Qué murallas! ¡Qué grande! En aquellos tiempos no llegaría a 3.000 habitantes. Donde la gente era de talla pequeña. Conocemos que la reina Doña Urraca, la que confirma el fuero de León en 1109, medía entre 1,30 y 1,40. Y se supone que estaría bien alimentada. La gente que comía, la gente modesta, comía frutos de la tierra, hortalizas, puerros, zanahorias, berzas, coliflores y nabos. Ni tomates ni patatas, que no había, ni maíz. El pan, el que pudiera pagárselo, de trigo o de centeno. La carne, pocas veces. Pescados que podían adquirirse o que se pescaban, barbos, carpas, alguna trucha si había suerte. Y la gente, sobre todo, no se movía. La gente estaba en su sitio. Pero había algo muy importante, que no tenía limitación ninguna. ¿Saben ustedes lo que eran? Las noticias. Las noticias en la Alta Edad Media volaban de una manera absolutamente insospechada. Todo se sabía. Porque la gente contaba en las posadas, y el que había contado contaba a su vez a sus amigos, etcétera, etcétera. Y en poco tiempo las noticias circulaban, y a remolque de las noticias venían también los logros de la sociedad y los logros políticos, como este del que vamos a hablar ahora. Situémonos, pues, en este contexto. Una sociedad rural, donde hay gente importante, los obispos y abades de los monasterios, los clérigos de la catedral, o ya entonces de San Isidoro, los nobles que prestan servicio al rey o que rigen distritos en su nombre o sus propias tierras, y después una serie de gentes de condición diversa
que son los semilibres, cultivadores adscritos a la tierra, que se heredaba de padres a hijos, teóricamente libres, pero prácticamente no. Y después los siervos. Esa era la sociedad leonesa. No difería de otras, pero es la que nos toca y la que nos interesa. Bien, y en la cúspide de todo había alguien que ejercía un poder que se llamaba regnum. El regnum es el poder que ejerce el rey sobre un determinado territorio y por extensión acabó llamándose reino al territorio donde ese poder es ejercido. En este momento estamos en las postrimerías del siglo XII, reina en León Fernando II, hijo del emperador Alfonso VII, el cual, por razones que nunca han estado claras, dinamita, pulveriza la idea imperial leonesa y divide el reino entre sus hijos. A Sancho III le da Castilla, a Fernando II le da León. Fernando II yo no lo conozco bien, pero sí sé una cosa muy pintoresca. Le gustaba vivir en Benavente. Siempre estaba en Benavente. Dicen buena tierra y mala gente. Pues no sé por qué, pero siempre estaba en Benavente. Y en Benavente se muere. Se había casado en 1165 con una pariente suya. Esto era muy frecuente. Doña Teresa de Portugal, en un grado de parentesco necesitado de dispensa. Antes los impedimentos eran mucho más, se extendían mucho más de lo que llegan ahora. Y se casaban, consumaban el matrimonio, con suerte la reina se quedaba embarazada, paría, decía, bueno, y ahora Roma dirá que sí. Bueno, pues Roma dijo que no. Y entonces se tuvieron que separar. Soy un desastre para las fechas, 1175. Se separaron. Ya para entonces había nacido un niño de nombre Alfonso, que sería el futuro Alfonso IX. Pero el rey no tenía mujer. Otra cosa es que no tuviera mujeres, pero no tenía mujer. Y el niño quedó encomendado a la tutela de dos personas de su absoluta confianza, don Urraca Pérez de Traba y su esposo Juan Arias el Gallego. Y su infancia transcurre en Galicia. Mientras tanto, el rey en Benavente, claro está, empieza a relacionarse con una señorita de una altísima familia y poderosísima familia castellana, los Lope de Haro. Diego Lope de Haro había fundado Bilbao. Eran señores de los cameros, eran gente riquísima y poderosísima, que le hablaban casi de tú al rey de Castilla. Bueno, y esta señorita, por razones que no me atrevo a imaginar, entra en relación con el rey Fernando II de León. Como en aquellos tiempos al pan se le decía pan y al vino se le decía vino, hay un documento precioso donde él le hace una donación de una tierra propter servicium, a causa del servicio quod mi fecisti, que me hiciste cum castellis et cum hominimus et cum corpore vestro, con tus castillos, con tus hombres y con tu cuerpo. Sin comentarios, no se precisa. Pero en fin, creo que la cosa queda absolutamente clara. Se gustaron y se casaron, porque como no había ningún tipo de impedimento, pues Fernando II se casa con Urraca Lope de Haro y al poco tiempo nace un hijo llamado Sancho. Y empieza el calvario para el pobre Alfonso IX. ¿Qué calvario? Puede ser que entre este selecto auditorio haya gente que conozca lo que es tener una madrastra. Puedo decirles una cosa. Si uno mira el diccionario del refranero español de Martínez Kleiser, hay algo así como 200 refranes referidos a la madre, y son todos buenos. Y hay como 40 referidos a la madrastra y no hay uno bueno. Por algo será. Y aunque esto la historia no lo registra, hay que utilizar, señoras y señores, hay que utilizar el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos.
Piensen ustedes, la señorita Urraca, que se ha casado con el rey, de quien ha tenido un hijo, ¿qué es lo que piensa? Que a la muerte del rey su hijo herede. Hombre, claro, y además hijo legítimo. Porque ¿quién más hay? Pues hay el hijo de un matrimonio que no fue dispensado. Por tanto, es un hijo ilegítimo. Ni siquiera natural, porque hijo natural es aquel cuyos padres podían haberse casado al tiempo de la concepción o del nacimiento. Y como había impedimento en grado necesitado de dispensa, pues no había lugar. Y probablemente aquello debió de ser un absoluto infierno para el pobre Alfonso, aguantando la indiferencia de su padre y los desplantes o maldades de su madrastra. Tanto es así que el pobrecito decide que no aguanta más y que se va con los parientes. Porque doña Teresa de Portugal se retiró a un convento de Tui y que se va con los parientes de su madre. Pero amigo, febrero de 1188, ya llegamos. En febrero de 1188, cuando llega a la raya de Portugal, le intercepta un emisario. Ha muerto Fernando II, en Benavente. Y hay que volver. Pues bueno, el hombre habría pensado, ¿y ahora qué va a pasar aquí? Yo voy a ser el rey, va a ser mi medio hermano. ¿Quién va a ser? En todo caso, él vuelve a Grupas y se va corriendo a León. Y ahora llegamos al conocidísimo y citadísimo documento llamado Documento de Orense o Documento del Cillero de San Martín de Bamba. Estamos en el meollo de la cuestión, en una fecha muy posterior. Estamos ya en el siglo XIII. Con ocasión de un pleito por un granero del monasterio o pueblo de San Martín de Bamba, que todo el mundo conoce por el documento de Orense, porque se conserva en el cartulario de la Catedral de Orense, documento desgraciadamente no original y sin fecha, que publicó don Julio González, el autor de la mejor monografía que se ha hecho sobre Alfonso IX, dice lo siguiente. Lo voy a citar en latín, porque a mí me gusta citar en latín, pero lo voy a traducir a continuación. Notum est omnibus, es de todos conocido, quod ego, quod in primordio regni, que a principios de mi reinado, cum celebrarem curiam apud legionem, como celebrase una curia en León, in claustro Sancti Isidori, en el claustro de San Isidoro, ubi decreta mea institui, donde di mis decretos, et antecesorum meorum decreta confirmanda confirmavi, y confirmé los decretos de mis antecesores que debían de ser confirmados. No quiero decir tonterías, pero es que me interesa decir algo ahora. Con el arzobispo no había más que uno, el de Santiago, y los obispos, los varones religiosos, los abades de los monasterios, los condes y nobles. Eso es lo que nos dice el documento de San Martín de Bamba. ¿No sienten ustedes cierta inquietud? ¿Dónde están los ciudadanos? ¿Por qué el rey no menciona a los ciudadanos? Y sin embargo yo les digo desde ahora, ciudadanos hubo en 1188. Ha perdurado la memoria histórica de eso y eso no puede inventarse. Si se mencionan fue porque existieron. ¿Por qué no se mencionan en el famoso documento de Orense? Ahora lo explicaré. ¿Cómo vinieron los ciudadanos a las Cortes de 1188? También lo explicaré. Y esa va a ser, pues, la segunda parte de mi intervención con la que terminaremos esta conferencia. Miren ustedes. Utilicemos el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos. Toda la historia nace de que en el título de los decretos de 1188 y en su precepto primero dice que el rey celebró una curia, ahora explicaré lo de la curia, en León con el arzobispo y los obispos y los nobles y magnates y ciudadanos elegidos por cada una de las ciudades del reino. Cosa que se vuelve a repetir en el precepto primero, pero con ligeras variantes. Por ejemplo, suprime la expresión eteciam, que quiere decir en latín, y además. Podría
adjuntar algunas cosas para echar pimienta al guiso. En las dos tradiciones de los textos que se nos han transmitido, en el manuscrito llamado manuscrito B, en vez de escribir cum electis civibus, con ciudadanos elegidos, el copista se ha equivocado y se escribe electis, se escribe E-L-C-T-I-S con una especie de guión arriba que es el signo general de abreviación. Pues bien, en el manuscrito B aparece C-L-R-I-S con el signo general de abreviación. Parece que es lo mismo, pero eso quiere decir clericis, clérigos. Esto es muy frecuente en la Alta Edad Media, que se cometan errores de este tipo. De manera que, con esto, no quiero meterme en cuestiones que son exclusivamente para especialistas y de los cuales ya hemos hablado y yo he escrito bastantes cosas. Pero ahora no estoy aquí para eso. Simplemente lo que quería decirles a ustedes es que los textos encierran muchas trampas. Aquí don Vicente Carvajal, que ha hecho una labor meritísima publicando los decretos de Alfonso V, el famoso fuero de 1020 y los decretos de 1017, no sabemos muy bien lo de las fechas, pero en fin, es entre 1017 y 1020, sabe, porque lo hemos hablado muchísimas veces, lo traidor que es ese texto y lo complicado que es. Esto es una cosa muy frecuente. Bien, lo que yo sí quería decirles es que las cosas no nacen como las setas, e incluso las setas necesitan un rizoma para poder brotar. No son por generación espontánea. Y es absolutamente imposible que se hubiese arbitrado un sistema electivo ex novo, es decir, sin precedentes, en 1188. Por varias razones. La primera, porque Fernando II, no en Benavente, pero sí en Salamanca, juntó una curia. Una curia es una asamblea, como les dice el documento de Orense, con el rey, los obispos y los magnates, para tratar de asuntos que afectaban a tota mea terra, a toda mi tierra, y además dio decretos, pero desgraciadamente no tenemos ese ejemplar, no se nos ha conservado. Ahí sí lo tuviéramos. Sabríamos, porque a lo mejor nos encontrábamos con sorpresas. Pero como no lo tenemos, pues no lo tenemos. Pero existía una costumbre muy vieja de que los reyes, cuando lo juzgasen necesario, y muchas veces a principio de reinado, convocaban una curia para tratar los asuntos que afectaban a todo el mundo. ¿Estamos? Hasta ahí creo que me siguen. Pues bien, no es posible arbitrar un sistema de elección, como dice el título, porque los primeros vestigios de elección municipal de estos cargos no se dan antes de 1220. En segundo lugar, porque en las Cortes de 1202 de León, no, de Benavente de 1202 y de León de 1208, se habla de ciudadanos, pero de otra manera distinta. Y yo pienso que eso ha sido una interpolación posterior para dotar de una antigüedad que no tenía, que lo quisieron hacer bien y lo hicieron mal, porque las efemérides no pierden fuerza, no pierden vigor, no pierden brillantez, por no ser exactamente lo que hoy pensamos que es válido. La efemérides, lo realmente importante es que fueron ciudadanos. ¿Cómo fueron? Eso es una cosa en este momento absolutamente accesoria. Pero sí les puedo decir algo. En 1202, Cortes de Benavente, donde sí asisten ciudadanos, se nos ha conservado las actas, dice multitud de ciudadanos de qualibet villa. El qualibet se puede traducir por cualquiera, pero queda un poco feo, ¿no? Multitud de ciudadanos de cualquier villa. Sería, en realidad, de la mayor parte, si no de todas. Pero es que en las de 1208 todavía afina más. Y dice, multitud de ciudadanos destinados de cada una de las ciudades del reino, pero no elegidos. Dice destinados. Y las cosas evolucionan con el tiempo. Si hubiera habido elecciones en 1188, se seguiría diciendo en 1202 y en 1208 ciudadanos elegidos, y no se dice.
¿Qué pasó? Esto ya es la tercera parte, y aquí voy a citar a alguien, a uno de los grandes, un profesor de Historia del Derecho catedrático leonés que se llamó en vida don Laureano Díez Canseco. Don Laureano Díez Canseco fue profesor en Madrid, murió en 1930 y fue un caso malogrado de una inteligencia privilegiada porque le daba mucho reparo escribir o no le apetecía. Yo conocía a un alumno de Díez Canseco, don José Aramburu Elósegui, que me llevaría a mí por lo menos 40 o 45 años. Y hablando con él me dijo, yo fui, como sabía que yo me dedicaba a lo mismo, decía, yo fui alumno de Canseco. ¿Y qué decía? No sé, porque ha pasado mucho tiempo, pero sé que sus clases eran maravillosas. Era un hombre de una inteligencia excepcional, pero uno puede tener toda la inteligencia que uno quiera. Si no escribes, si no publicas, todo se lo lleva el viento, y él apenas escribió. Pero hay algo que sí dijo, y que yo sé por tradición oral, a través del profesor Alfonso García Gallo, que se lo oyó y me lo relató. En fin, Alfonso García Gallo fue un formador de catedráticos de Historia del Derecho, escribió de todo, pero escribió grandes estudios sobre el derecho del Reino de León. Él siempre dijo que su mejor trabajo fue uno sobre el Concilio de Coyanza, publicado en 1955. Y después escribió otro sobre el Fuero de León en 1969, que, en fin, lamentablemente ha sido poco citado por especialistas o por gente que cree que sabe del tema, pero claro, es un estudio muy duro y muy complicado. Bueno, pues don Alfonso García Gallo me comentó lo siguiente, lo que yo ahora les voy a ofrecer casi en primicia. Ustedes son de aquí, saben perfectamente que aquí nadie es más que nadie, y que se puede ver, y no es raro, ver a un ministro paseando por la calle y que una señora mayor se le acerque y le diga, es una vergüenza como tienen las aceras de mi calle, porque fulanita se ha caído, yo estaba a punto de caerse. Señora, yo soy ministro de la presidencia, me da igual. Pero usted es del gobierno. Aquí la gente le canta a las 40 al más pintado. Entonces, volvamos un momento a 1188. ¿Con qué nos encontramos? Con un cortejo del arzobispo, que habría llegado en mula, con sus pajes, sus clérigos ayudantes, los obispos, los abades de los monasterios, en fin, estos más modestos, los nobles, a ver quién llevaba el mejor caballo, las mejores armas, la postura más gallarda, que van entrando plum, 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 al claustro de San Isidoro. Pero la situación del reino no era buena, Estaban los partidarios de Urraca, que se agitaban. Urraca, además, Urraca López de Haro pidió ayuda a su hermano y su hermano le dijo, mira, si te molesta ya veremos, pero si no, a mí no me metas en Dios. Con lo cual, pues por esa razón no hubo una guerra civil en León. Pero en fin, había gente que esperaba medrar si estaba Urraca y naturalmente, pues, como diríamos ahora, reventaba el paso doble. Estamos. Y después estaban, los señores gallegos. Los señores gallegos fueron la pesadilla de Alfonso IX porque no conseguía hacerse respetar. No le obedecían. Y después estaban los ladrones y los malhechores. Y entonces, como decía don Laureano Díez Canseco, y yo estoy convencido de que fue así, seguro que a las puertas de San Isidoro, del claustro, allá por donde entramos el otro día, había gente que estaba diciendo, esto es una vergüenza, y además nos explotan, y nos roban, y nos exigen tributos, y se quedan con nuestras tierras. Y había gente, pues, que con toda razón se estaba quejando de la mala situación del reino. Claro que sí. Y entonces el rey, que tenía 18 años, pero no tenía un pelo de tonto, y que lo había pasado de a metro, ¿qué creen ustedes que iba a hacer? A ver, que pasen aquellos, hombre, y digan lo que sea. Ay, amigo, pero una cosa es gritar desde la calle y otra cosa es comparecer allí en el claustro, delante del arzobispo, de los abades, etc., 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 y decir lo que sea. Oye, no, vete tú. Oye, no, es que yo... ¿Quiénes entraron? No se sabe quiénes entraron, ni cuántos entraron, pero sí se sabe que entraron.
Porque además de los famosos decretos, yo no puedo entrar en esto porque nos darían las uvas, en 1188 se aprueba una constitución real sobre ladrones y malhechores, que hoy la doctrina entiende que justamente se debe a la presencia ciudadana, que fueron los que dijeron lo que pasaba. Estamos. Me estoy emocionando demasiado. Pero no me importa nada, yo lo estoy pasando muy bien, no es ustedes. También. Efectivamente, dijeron lo que tenían que decir. Pero recuerden una cosa que les he dicho yo, así como de pasada al principio. Había algo que no tenía ninguna limitación de movimiento, que eran las noticias. ¡Ay, amigo! En cuanto se supo que habían entrado ciudadanos en la curia, se acabó. Aquello ya no tenía vuelta atrás. Ya no volverá a haber curias sin ciudadanos, de una forma o de otra. Pero ya los ciudadanos estarán. Y por eso las Cortes de Benavente tienen buen cuidado de decir que ya había ciudadanos, para que quede constancia. Y las Cortes de León, lo mismo. Se celebraron otras Cortes, pero no se nos han conservado las actas, concretamente unas de 1228, justamente poco antes de morir Alfonso IX. Pero no se nos han conservado los textos, entonces no sabemos. Lo que sí se sabe es que la voz de que había habido ciudadanos no solamente trasciende a León, es que pasa enseguida a Castilla, y los de Castilla dicen nosotros también, y después a Navarra, y después pasaría a Aragón, y por último a Cataluña, en una progresión de menos feudalizado el reino a más feudalizado el reino. La última fue Cataluña. ¿Estamos? Pues eso fue precisamente, posiblemente lo que pasó. Y ahora vuelvo al famosísimo documento de Orense. Casi yo duermo con él debajo de la almohada. ¿Por qué no cita a los ciudadanos? Pues muy sencillamente. Esto no lo dijo Laureano Díez Canseco, pero es lo que pienso yo, después de haber pasado muchísimas horas sobre esta cuestión. Porque para Alfonso IX, la entrada de los ciudadanos en ese momento era algo excepcional, porque no había precedentes, y que él probablemente pensó que no se volvería a repetir. Por eso no cita a los ciudadanos, porque entraron, de hecho, no habían sido convocados. Los que se convocan a una curia tienen un mandato escrito, una iusio regia, y es obligatorio a comparecer. Y los ciudadanos fueron allí de facto. Pero después consolidaron su presencia e hicieron muy bien. Estamos. Por esa razón, el famosísimo documento no nos cita. ¿Por qué alguien quiso meter la elección en esa interpolación, para mí clara, del prólogo y primer precepto de 1188? No lo sabemos. No lo sabemos, pero les voy a dar un ejemplo. Miren ustedes, así descansan ustedes y descanso yo. Cuando las Cortes de Cádiz, Fernando VII lo habían llevado preso a Francia. Vivía en jaula de oro, pero estaba preso. Y las Cortes de Cádiz se dedicaron a hacer una constitución donde se decía que la soberanía residía en la nación y que la monarquía era la forma de gobierno, pero la monarquía moderada, no la monarquía absoluta. Y que la nación no podía ser patrimonio ni de familia ni de persona alguna. Y uno de los diputados, que se llamaba don Francisco Martínez Marina, escribió un libro así de gordo en 3 tomos que se llamaba Teoría de las Cortes o Grandes Juntas Nacionales, que es un libro de una gran erudición, pero de un propósito muy sesgado. ¿Cuál era el propósito sesgado? Tratar de demostrar que las Cortes se reunían siempre a principios del reinado, aunque el rey no las convocase, cosa que no ocurría nunca. Siempre. Si el rey no podía, el regente o la tutora convocaba las Cortes en nombre del rey. Pero es una regalía, es una potestad exclusiva del rey que no puede delegarse. Si hubieran hecho una constitución ad maiorem gloriam de Fernando VII, este hubiera dicho que sí, pero claro, había que hacerle tragar aquel hueso, y Fernando VII no lo tragó. Parecía que lo tragó, pero no lo tragó. De manera que sí hay obras históricas que son sesgadas y que tienden, pero me da igual. Lo que pasó en 1188 es que hubo ciudadanos. Lo que pasó en 1188 es que fenecieron las curias y nacieron las Cortes estamentales. Cortes
compuestas ya en lo sucesivo de 3 estamentos: el clero, la nobleza y las ciudades. No el campo, las ciudades. Las ciudades. Bueno, y ya para terminar, ya estoy hablando demasiado. Ya para terminar, 2 palabras sobre algo que se suele decir, pero yo creo que estamos aquí, o por lo menos quien les habla es en fin, me tengo por profesional de la historia del derecho, y hay que aquilatarlo cuando se dice que estas cortes fueron las primeras cortes democráticas del mundo. Miren ustedes, uno de los grandes errores que se cometen ahora es juzgar hechos históricos con criterios actuales. Si decimos que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, nada más lejos de la realidad de lo que ocurrió en 1188, entre otras cosas porque el gobierno era del rey. El rey tiene que gobernar en beneficio de su pueblo, pero nadie se hubiera atrevido a discutirle al rey su derecho a reinar. Bueno, vamos, que es que le hubieran cortado la cabeza. Si entendemos por democracia el gobierno salido de las urnas, tampoco. Porque había estamentos que estaban allí por ser lo que eran, el clero y la nobleza. Y las ciudades, cuando hay elecciones, no se crean ustedes que eran unas elecciones como ahora. Primero, las mujeres no votaban, con lo cual la mitad de la población ya quedaba fuera. En segundo lugar, era el propio concejo quien decía qué candidatos podían representar a la ciudad. Y después se elegían por sorteo, por el procedimiento que se llamaba de insaculación. Se metían los nombres en un saco y después el jefe del alcalde o el corregidor o quien fuere metía la mano y sacaba 2 nombres y esos les tocaba. O sea, no se puede decir que fueron democráticas según los criterios actuales. Eso es un disparate. Y yo creo que es mejor no cometer disparates porque vamos contra la efemérides que celebramos. Y con esto termino. Ahora sí. Lo importante, lo verdaderamente importante, es que en 1188 las Cortes nacieron en León. Y ahora digo algo que me apetece muchísimo decir. Y que se fastidien los ingleses, que están acostumbrados a ser los primeros en todo, pues esta vez, leña al mono mientras arda. Muchas gracias por su atención. Una cosa que me sorprende siempre que alguien de su puesto, de su categoría, que sea capaz también de traer al nivel de divulgación de esta manera tan entretenida y que nos haya hecho pasar un tiempo tan agradable, ¿no? Entonces, bueno, pues hay tiempo, entonces les animaría a que aprovechen la ocasión y si quieren hacerle alguna pregunta, pues es el momento propicio, claro. A lo mejor no sé la respuesta. Sí, vas a saber la respuesta rápido. Mira, para primero expresarte mi admiración, porque nos conocemos mucho y por la investigación, conocimiento. Que no se te oye, Vicente. Bueno, pues, habla para la gente que está al lado, que está detrás de... ¿Quieres el micrófono? No hace falta. Les quiero expresando mi admiración por el grado de conocimiento y la facilidad que tiene también para expresar algo que para los demás... Dale al botón, ¿eh? A ver si funciona. No sé si tendrán que conectar. Sí. No. Me parece que no. Bueno, básicamente la pregunta que yo te quería hacer, ha habido 2 grandes profesores. Sí. Ahora sí. La mujer tenía que ser que ponga el punto de inteligencia. Bueno, quería, repito, primero expresar mi admiración hacia ti por esa facilidad que tienes para darnos ese conocimiento y transmitirle de esta forma tan amena y tan sencilla. Yo quería hacer una pregunta muy directa. Hay 2 personas que en su momento estudiasteis los textos
y que se puso alguna pega a los documentos, tanto de uno es el profesor Estepa y otro fuiste tú. Básicamente coincidíais los dos en lo mismo. ¿Cuáles eran las pegas que veíais en esos documentos? Me vas a permitir, Vicente, que respetando el tono general de la conversación, de la charla, no entré ahora en polémicas para especialistas. ¿Por qué? Pues porque es difícil hacer llegar el mensaje en un plano que se refiere a la crítica textual o a la crítica institucional a un auditorio que se me ha entregado, la verdad. Y yo no estoy dispuesto a hacerles pasar a ustedes un mal rato. No estoy dispuesto. Sí les puedo decir que básicamente el profesor Estepa y yo coincidimos en que ese primer texto, el título y el texto primero han sido interpolados con posterioridad, no sabemos cuándo. En fin, él ha dado su interpretación y yo he dado la mía. Pero ahí estamos los dos básicamente de acuerdo. Lo que yo quisiera, y creo que lo he demostrado a lo largo de esta intervención, es que no pensemos que no hay más que un pensamiento políticamente correcto, que es lo que a veces se suele ver en la prensa o en otras intervenciones. Las Cortes de León fueron las primeras Cortes elegidas democráticamente del mundo. Miren ustedes que eso no es verdad. Es verdad lo que yo les he dicho, que asistieron ciudadanos, que murieron las curias y nacieron las Cortes, y que después estas Cortes a lo largo del tiempo experimentaron una evolución, tanto en su forma de elección como en su poder, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las cosas nacen como nacen. Y una planta, cuando nace, primero es un tallito pequeño y después va creciendo y después se convierte en un arbusto y a lo mejor en un árbol muy grande. Como dice el Evangelio, el grano de mostaza es una semilla la más pequeña, pero después vienen los árboles, los pájaros y se posan en sus ramas. Y eso es lo que ha ocurrido con las Cortes. Y los ingleses, que están muy acostumbrados a ser ellos los primeros en todo, pues no. Además eran una sociedad, eso sí que era una sociedad muy feudalizada, muy señorializada, donde los señores hacían lo que les daba la gana y los otros pues sufrían todo lo que podían mientras podían. Dígame. Muchísimas gracias por la conferencia magnífica y lo que hemos aprendido y sobre todo lo que vamos a aprender en adelante a partir de lo que nos ha contado. ¿Usted cree que hubo algún tipo de continuidad después de este primer acercamiento del ciudadano al poder? ¿O no? ¿O fue consecuencia de otras luchas y de otros movimientos? Esto es como algo anecdótico que sucedió, que tiene una importancia vital, creo, porque fue posiblemente una primera llamarada, ¿no?, de participación, pero no sé si hubo continuidad. Durante muchos años creo que no, que el clero, el poder eclesias, el poder político ocuparon todo. Y luego la burguesía, el ciudadano tarda mucho, todavía está en la lucha, ¿no? ¿Qué opina usted? La evolución es la evolución. Lo realmente importante de 1188, que ya no se interrumpiría, es que las ciudades, que son las que pagan, le dicen al rey, curias todas las que quieran, pero nosotros vamos a estar. No es entregar el poder a las ciudades, no, porque eso era imposible en la Edad Media. Incluso en la Edad Moderna, piensen ustedes que ya cuando se unifican en aquellos tiempos las Cortes de Castilla y León, en 1555, la nobleza y el clero dejan de asistir, porque como el rey no las convoca más que para pedir impuestos, dicen, ¿para qué vamos a ir si nosotros no pagamos? Y solamente van las ciudades. Por eso vendrán las comunidades y toda aquella historia. Pero eso requiere también su propia evolución. Mire usted, señora, dijo Montesquieu, no fue Montesquieu, fue Rousseau, que el hombre en democracia es libre solamente el tiempo que tarda su voto en caer al fondo de la urna. En el momento en que cae al fondo de la urna, el que ha ganado hace fu y hace lo que le parece.
Esto tampoco hay que ser muy incrédulo para verlo. En fin, yo he sido parlamentario. Teóricamente, cuando uno es parlamentario puede plantear todas las iniciativas que quiera, pero tanto si eres de gobierno como de oposición da lo mismo. Cualquier iniciativa tiene que llevar una memoria económica y tiene que tener el permiso de tus jefes de grupo parlamentario. Y si estás en el gobierno, del gobierno. Supongamos que dice ahora un parlamentario pues del Partido Socialista, que es el que gobierna: vamos a hacer una ley para que en 2 años todos los coches de España sean eléctricos. Bueno, como eso tiene un coste económico que a lo mejor no se puede asumir, pues le dirá el ministro de Transporte: pero usted está loco, que déjese de este tipo de cosas y no plantee usted cosas que no se pueden asumir. ¿Me entiende? Esto es lo que hay. No es que sea gran cosa, pero en fin, una de las cosas buenas de nuestra democracia es que se pueden contrastar opiniones y decir: yo no estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo. Eso es una cosa que ha sido una conquista colectiva, y no pasó de ahí porque ya estaríamos metidos en un debate de política actual y yo de ninguna manera quiero entrar ahí. Pero esto es una cosa que es posible hoy. Posiblemente aquí pues haya gente que a lo mejor lo que yo he dicho pues no le ha gustado, porque le hubiera gustado a lo mejor oír otras cosas, pero esta es una de las grandezas de nuestra democracia, que uno puede decir lo que realmente piensa y cree y el otro puede aceptarlo o no y puede rebatirlo o no. Pero así son las cosas, ¿no? Y con estos bueyes hay que arar. Yo sí que quería saber, ¿hay alguna vinculación o se puede establecer alguna vinculación entre los decreta de 1188 y el Fuero de León de 2017 o 2020? Ay, Dios mío, esto es tema de otra ponencia. Sí se puede establecer en el sentido siguiente. El rey, a principio del reinado, quiere tomar el pulso al reino. Y en 1188, cuando dentro de unos días, el mes que viene, se celebre la lectura, se recordará cómo en la antigua catedral románica el gran rey, para mí es tan gran rey como Alfonso IX, Alfonso V, reunió una curia donde dio la primera legislación territorial que hay en España desde los godos. Porque el derecho de la Alta Edad Media es un derecho local. La gente piensa, lo que es bueno en Astorga puede no ser bueno en Ponferrada. Y lo que es bueno en Tierra de Campos puede no convenir en León. Por lo tanto, cada localidad su derecho. Por eso es tan importante lo que pasó en aquella curia, creemos que de 1017, donde se promulga legislación general para todo el reino. Fue un hito. Y probablemente ni ellos mismos se daban cuenta de lo importante que era. Después, Alfonso V, que como he dicho es un gran rey, repuebla León, que era, ya lo he dicho alguna vez, Vicente lo sabe, como dice la crónica, refugio de zorros y de buitres, había sido devastado por Almanzor. Y entonces él, ¿qué es lo que hace? Repoblarlo, otorgando ventajas de tipo económico y de tipo penal. Y eso probablemente obedece a un momento, no el mismo momento de los decretos territoriales, pero en un momento muy próximo. Yo creo que la relación se acaba ahí. Es costumbre que los reyes al principio del reinado tomen el pulso al reino y traten de acertar. Es lo normal también y es lo que quieren hacer. Yo no iría más ahí porque si no, pues... Pero en fin, el texto de 1017-1020 también es un texto que se las trae porque tiene muchísimas cosas, es precioso. Yo cuando me toque hacer mi discurso en la Academia de Jurisprudencia voy a llevar precisamente ese tema. La vida en León a través del Fuero de 1020. Y yo creo que a la gente le gustará, por lo menos a los académicos que no tienen ni idea de todas estas cosas. Sabrán mucho de hipotecas y de letras de cambio y de esas cosas, pero de lo que era León en el año 1020 no tienen ni idea, no tienen por qué. Bueno, pero yo es el tema que pienso llevar. Muchas gracias. Dígame. Pues, en primer lugar, don Fernando, muchas gracias por su docta
explicación y presentación de un tema tan querido para los dos. Bueno, para todos los que estamos aquí, seguro. Para todos, pero especialmente don Fernando y un servidor. Pero yo creo que hay un peligro en todo esto grande, y es que todo este tema... A ver... No, ahora no. Sí, tiene que ser la mujer, las que lo hagan. Ahora. Ya le tiene cogido un truco. Yo pienso que hay un peligro importante, y es que todo este tema tan apasionante para León, para los leoneses, quede reducido a un grupo de especialistas, de estudiosos, investigadores, y no llegue al pueblo, porque yo creo que sería muy interesante que toda esta historia, este patrimonio y estos hechos lo conozca nuestra gente, nuestro pueblo, los niños, las familias y demás. ¿Usted podría, imagino ahora, ofrecernos algún cauce para que toda esta riqueza que los leoneses tenemos y que desconocemos totalmente, algún cauce para que esto llegue a ser el patrimonio también del pueblo, de las ciudades, y podría sugerirlo? Porque yo creo que es que no está muy bien todo este trabajo, esta investigación, esta información, pero después nuestra gente de León les pregunta, bueno, ¿y eso de León con el parlamentarismo? ¿Qué es eso? Empezando ya por la cultura y la formación de los niños. Igual es pedirle algo que no le corresponde, pero usted tiene recursos para eso y mucho más. Por eso me atrevo a presentar. Creo que se acabó la pila. Bueno, mira, don Francisco, el plano en el que yo me muevo es un plano académico. Y aquí justamente la antigua Caja de Ahorros, cuando era Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León, hizo una colección magnífica de 70-80 tomos, la colección Fuentes y Estudios de Historia Leonesa. Lo que pasa es que yo la tengo, en mi seminario la tengo entera, pero claro, eso no está al alcance del público. Los poderes públicos, estoy pensando en la Diputación de León, deberían de organizar este tipo de charlas por los pueblos, que sería muy bonito, y además muy instructivo. Pero además, vamos a ver, hoy estamos aquí 100 personas, vamos a suponer, y los otros 130 y no sé cuántos mil leoneses, ¿dónde están? No les interesa, tienen otras cosas que hacer. Hay mucha gente que habla, que protesta, que reclama, pero cuando llega el momento no se involucra y no quiere saber. Me parece que esto no se acaba con ello en un día, no vamos, quiero decir, no se soluciona en un día, pero yo creo que hay una institución, que es la Diputación de León, que tiene o debe de arbitrar medios para que este tipo de cosas se conozcan en los pueblos y se llegue. Pero claro, no es escribiendo trabajos documentadísimos, porque los trabajos documentadísimos pues se quedan en las bibliotecas, en los despachos, en los colegios, y no llegan a la gente. Yo estoy convencido de que ustedes, con esto que les he entretenido yo durante 40 minutos, pues han sacado más idea que si les entrego, mire usted, aquí están mis varios estudios que yo he estado, léanlos. A la página 4 uno le trae sopor y ya está, porque es, claro, es que es otro, está escrito para otra gente. Entonces, que no es la gente que tiene sus ocupaciones diarias y que no es experta en historia del derecho, pues claro, es lógico y natural. Esto es lo que yo le puedo decir, don Francisco. En fin. Pero principio quieren las cosas. Si nadie toma la iniciativa, desde luego nada se hará. Pero la pelota está donde tiene que estar. Sí. No sé si... Me parece que está sin pila, no sé. Sí, pero me parece que se le acabó la batería. No, pues sí. Todavía queda. En primer lugar, darle las gracias por la magnífica conferencia con la que nos ha deleitado. Y luego, al hilo de haber sacado Fuero de León de 1117. No, 1017. Y 1120. 1020. En 1020 me ha surgido una duda. Dígame.
en 1198, cuando Alfonso IX le concede el fuero de Bembibre, dice: os doy el mi fuero de León. ¿A qué fuero se refiere? Ha puesto el dedo en la llaga. Ha puesto el dedo en la llaga, pero voy a tratar de contestar brevemente, porque esto es otra ponencia. ¿Cuál es el problema con los fueros de León? Aquellos que a Bembibre, sí, y a Castro Calbón, a Pajares de los Oteros, a Villavicencio, a Rabanal del Camino, a Villafranca del Bierzo, a Puebla de Sanabria, les concede el fuero de León y no coinciden entre sí. Entonces, ¿de qué fuero estamos hablando? A la reina doña Urraca en 1109, la madre del emperador, le dicen en 1109: haga usted el favor de confirmar los fueros de León. Y confirma 8 o 10 preceptos, los menos interesantes del texto de 1020, pero que eran evidentemente los que ella tiene delante. ¿Cuál es el problema? Si contesto a eso, nos dan aquí las uvas, eso se lo digo de verdad. Lo que sí le digo es que en la catedral, en el ayuntamiento o en otros sitios, había textos diversos de tipo jurídico que la gente pensaba que eran el fuero de León. Y entonces, cuando se concede fuero, usted ha citado Bembibre, o a Castro Calbón, van a copiarlo allí donde creen que está, y copian lo que tienen, que a lo mejor es distinto de lo que tienen en el otro lado. Por esa razón los textos no coinciden. Y por esa razón, el gran trabajo de mi admirado maestro don Alfonso García Gallo fue establecer lo que él llama el fuero de León con minúsculas, porque son un conjunto de preceptos que aparecen, eso sí, en todos los fueros de la familia. Pero Villafranca del Bierzo dice una cosa, Puebla de Sanabria dice otra. Por ejemplo, creo que es Villafranca del Bierzo, sí. Creo que es el que dice: no admitimos que se entierre al homicida vivo debajo del muerto. Eso no aparece en ningún otro fuero, pero es algo que se debía hacer aquí. No es el único sitio. En Teruel, que no tiene nada que ver con León, pasaba lo mismo, porque es una pena, digamos, intimidatoria. Pero esto el rey, escandalizado, dice: no, esto no es guisado y no queremos que se faga. Es que he localizado una copia del fuero de Bembibre del año 1198, la copia del siglo XIV, el texto está muy bonito, muy interesante, ¿no?, el pergamino, y habla de unas disposiciones, y es cuando menciona eso: soy mi fuero. Y habla Sí, claro, porque que quiere traer a la población, y es interesante, porque por eso me surgió la duda del hay una pluralidad de textos jurídicos en León que todo el mundo piensa que son el fuero de León, pero que difieren unos de otros. Eso es lo que yo le puedo contestar ahora. Bueno, pues yo creo que ya es la hora para que puedan recoger el personal. Les emplazo sin más a la conferencia de mañana a la misma hora, a las 8, aquí mismo, titulada Las otras Cortes Leonesas, esplendor y ocaso de un reino, donde Eduardo Fuentes Ganzo nos va a hablar sobre todo de estas cortes que ha ido mencionando él, las de 1202 de Benavente, las que hubo en León, etcétera, más otras posibles que sabemos más o menos la fecha, pero no queda constancia documental de ellas, y que va a ser también pues muy interesante. Así que muchas gracias una vez más por haber venido y les emplazo a mañana.